Leo Zuckerman, comentarista, analista, periodista. Él también escribe su columna diariamente en el periódico Excelsior. Tienes ahora tus minutos de opinar. Leo, ya se te bajó el susto, ya comiste pan, porque él estaba dentro de la conferencia, de la cena anual desde hace 100 años de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, cuando ocurrió todo lo que usted más o menos ya se ha enterado y conoce, pero Leo fue testigo y tiene todo el derecho de explicarnos lo sucedido y sentido por su propia piel. ¿Cómo estás, Leo? Querido Pepe, buenas noches. Pues sí, sí, claro que nos asustamos. Era como estar en una escena de una película, querido Pepe, donde de repente, pues se oyó un estruendo. Yo, al igual que Trump, tengo que decirlo, luego lo dijo el presidente de Estados Unidos, pensé que se había caído una charola de comida. Tenía enfrente de mí a mi colega Enrique Acevedo, y Enrique Acevedo dijo se oyeron disparos, e inmediatamente después vino una escena completamente bizarra, si me dejas ponerlo así, Pepe, en donde desde el fondo del salón, era un salón enorme, habíamos 2.300 personas cenando en ese salón, desde el fondo del salón, como una ola, se vio a la gente tirándose al piso, a debajo de las mesas para resguardecerse de lo que podía ser un ataque en contra de la vida del En ese presidente. momento los guardias comenzaron a gritar abajo, abajo, down, down, ¿no? Correcto, así es, Pepe. La verdad, la única mesa más indisciplinada fue la de los mexicanos, que nos quedamos, bueno, en mi caso yo me quedé sentado, no me tiré al piso, la verdad me ganó más el morbo que el miedo, y pude ver perfectamente la escena que están pasando ahorita en Telefórmula de cómo entró el servicio secreto. Primero arroparon al presidente Trump y luego lo sacaron. Todavía se tropezó el presidente Trump. También sacaron a Melania, su esposa, al vicepresidente Vance. Y después la mayoría del gabinete, Pepe, estaba en la cena, pero estaban distribuidos en las mesas. Entonces también entraron los agentes del servicio secreto a llevárselos al secretario Marco Rubio, al secretario de la Defensa, en fin, a todos esos personajes, y los líderes del Congreso también se los llevaron. Yo hasta ahí, pues te digo, me sentía como, ¿qué demonios está pasando? Como si fuera una escena de una película, ¿no? Bastante surrealista, ¿no? Pero cuando sí me asusté, la verdad tengo que decirlo, Pepe, fue cuando en el escenario donde estaba la mesa principal se subieron un equipo de policías de estos SWAT, armados hasta los dientes con unas armas de grueso calibre. Y yo ahí sí dije, híjole, igual y en este momento entra un comando terrorista y acá empiezan los balazos. Afortunadamente no fue el caso, Pepe, este, pero sí te puedo decir una cosa que nos llamó mucho la atención, y lo comentamos incluso con los colegas entrando al salón, lo laxo que estaba la seguridad para entrar a este evento. Te diría que entramos como Pedro por su casa. Pepe, yo por mi trayectoria he estado en varios eventos donde está el presidente de Estados Unidos y los candidatos presidenciales, y te puedo decir que la seguridad es tremenda, es una monserga, sobre todo cuando Obama era candidato presidencial y luego presidente. Nosotros fuimos muy temprano porque pensamos que íbamos a pasar varios filtros, no fue así. Nada más tenías que enseñar el papelito con la invitación, un boletito. Nunca nos pidieron identificarnos, Pepe, increíble. Todos traíamos nuestros pasaportes pensando que nos iban a pedir nuestras identificaciones. No fue así. Lo único que había era un filtro donde había un arco de seguridad bastante chafa, y lo comentamos. Y también comentamos el hecho de que cuando entrabas al hotel, pues en el lobby del hotel estábamos los invitados, pero también los huéspedes del hotel, ¿no? Y esto es una información Bueno, pero importante tocas porque un punto importante porque, según ha trascendido, a reserva de confirmarlo, el tirador, sí, que no es cualquier delincuente, sí, y luego veremos, un hombre muy alto, muy
viene con estudios universitarios de alto nivel, etcétera. Él estaba hospedado en el hotel. Correcto, Pepe, hospedado en el hotel en el y 10.º piso. literalmente tomó el elevador y se bajó al piso donde está el salón y bueno, pues ahí es donde corrió él en este vestíbulo antes del salón y te voy a decir, de milagro está vivo, Pepe, yo no sé cómo no lo mataron, ahí se ve la foto, por cierto, se ve la foto que está desnudo del torso porque inmediatamente le quitaron la camisa para ver que no trajera uno de estos chalecos llenos de explosivos, ¿no? Entonces fue un milagro, la verdad, que no lo mataran, que solamente lo arrestaran, lo taclearan y lo arrestaran, Pepe. Entonces sí te digo, la seguridad muy laxa, muy, pero muy laxa, tan es así que lo comentamos, y yo lo compararía, esa seguridad ex ante, digamos, antes del evento tan laxa, con el operativo impecable del servicio secreto para una vez que se escucharon los balazos en cuestión de segundos reaccionar y llevarse al presidente, al vicepresidente, en fin, a todos estos elementos de la clase política de Estados Unidos, Pepe. Ahí sí, una movilización bastante eficaz del servicio secreto. Sí nos asustamos, desde luego, y yo te diría, luego estábamos consternados, no sabíamos qué hacer. Desde luego, viniendo de organizaciones periodísticas, pues tú lo sabes, Pepe, desde el primer momento, la preocupación fue empezar a informar a nuestros medios qué es lo que estábamos pasando. Nosotros pudimos conectarnos con la gente de N más Foro para empezar a transmitir en vivo desde ahí adentro del salón, y así lo hicimos. Pero pues al final del día uno tiene que reflexionar sobre estas cosas, Pepe, porque son experiencias de vida y a mí ya me tocó vivirlo, lo puedo decir, el sábado me tocó vivir lo que es un atentado o un intento de atentado de este tipo, donde un loco armado se mete a tratar de disparar en un salón para tratar de matar en este caso al presidente. Y yo te diría que mi reflexión, Pepe, es que todo esto es producto de la polarización política, de la polarización que hay en Estados Unidos, y que ha llevado inevitablemente a la violencia política. Pepe, este es el tercer intento de asesinato al presidente Trump. No es poca cosa y esta polarización en gran parte fomentada, hay que decirlo, por el propio presidente Trump, que de ahí se fue a la Casa Blanca, dio una conferencia de prensa y ahí fue, la verdad, muy cordial, un primer posicionamiento, pues digamos, de unidad nacional, en fin, de cordialidad, de pacificación de lo que está pasando en Estados Unidos, pero le duró muy poco, Pepe, al presidente, porque al día siguiente, el domingo, ya estaba igual que siempre, polarizando, agraviando e insultando a sus Sí. adversarios e incluso a la prensa, ¿no? Ahora dime, ¿crees que vayan a reponer la cena? No, totalmente, Pepe. La cena se va a reponer y esa es la promesa tanto del presidente como la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Se supone que en un periodo de 30 días. Vamos a ver dónde lo hacen, porque el presidente Trump, también llevando agua para su molino, aprovechó para decir, ya ven, es por eso que estoy construyendo yo este salón magnífico, precioso, ahí en la Casa Blanca para evitar este tipo de cosas, pero ese salón se está construyendo, va a estar listo hasta el 2028. Vamos a ver si se repone, dónde va a ser, si va a ser en el mismo Hotel Hilton de ahí de Washington o en otra sede. Por cierto, en ese mismo hotel, Pepe, trataron de asesinar también a Ronald Reagan hace unos años. Hace Entonces, 45 años exactamente. sí, caray, eh, él no corrió con la suerte de Trump, porque a él sí le atravesaron un pulmón y correcto. por milímetros no le dieron el corazón. Los médicos le salvaron la vida milagrosamente en un hospital que está muy cerca del Hotel Hilton, pero fue el mismo escenario. El mismo escenario, a quien sí le pegaron e hirieron muy gacho fue a su secretario de prensa, Brady, creo que se Sí, apellidaba, y a partir de ahí salió una nueva ley para prohibir los rifles de alto asalto en Estados Unidos. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir, Pepe? La verdad es que es un país, también hay que decirlo históricamente,
Ya van 4 presidentes que los matan en ese país, varios candidatos a la presidencia Sí. como Bobby Kennedy, en fin, también hay una larga historia de violencia política, pero creo que nunca se ha vivido algo como lo que se ha vivido en Estados Unidos en esta época de Trump. Y ahora sí me tocó vivirlo, Pepe, y sentir el susto, Sí. porque sí, claro que se Claro, asusta Leo, uno. me imagino. Bueno, no comas pan. No, no, al contrario, come pan porque eso te Come ayuda. pan. Come pan, no Sí, comas aguacate ni nada de eso. Pásala muy así bien. es. Gracias, Leo, por tu crónica muy sentida, muy vívida. Que estés muy bien. Muchísimas gracias, querido Pepe, y es un placer estar aquí contigo. Muy buenas noches. Igual. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.